En el episodio de hoy estaremos hablando sobre las tres principales razones por las que se eleva o se puede elevar el azúcar en sangre. Nosotros vamos a enfocar esto desde el punto de vista de la salud, porque al final del episodio les vamos a decir qué pueden hacer para eliminar el factor más importante que puede estar haciendo que su azúcar en sangre se eleve. Entonces, Leire, te voy a dar la palabra para que nos expliques un poquito qué es ese azúcar, qué es lo que significa ese azúcar en nuestra sangre y que nos hables sobre las tres razones por las que se puede subir esa glucosa o glicemia en sangre. Buenísimo, sí, el tema de hoy está bien interesante porque conocemos esa consecuencia, o sea, quizás muchos de los que nos están escuchando han ido al médico y les dicen, no, es que se te está subiendo el azúcar en sangre, eres prediabético, eres diabético tipo 2, pero no entiendes por qué pasó eso, porque quizás hace 3 meses, 6 meses te hiciste el mismo examen y todo estaba bien, y de un día para otro te dijeron que tenías el azúcar alta en sangre y por eso traemos este tema el día de hoy. Tres razones por las cuales te está pasando eso, te pasó eso, en algún punto te dijeron que tenías el azúcar elevada en sangre. Y antes de hablar de esos tres factores, que son bien importantes, vamos a poner un poco el tema en contexto. Es que tu cuerpo, todos, no, todos los cuerpos necesitan sacar energía y esto lo hacen de diferentes formas. Puedes sacar, por ejemplo, energía de la grasa, puedes sacar energía del azúcar y eso va a estar determinado por la flexibilidad que tenga tu metabolismo de sacar energía de uno o del otro, pero puedes sacar de las dos, son fuentes de energía. El azúcar es la fuente de energía más rápida que existe, es decir, para el cuerpo es muy fácil tener acceso a ese azúcar, entrar, hacer que entre en la célula y lo utiliza de manera muy eficiente y rápida como energía. Ahora, cuando tenemos mucho azúcar, porque quizás pensamos, bueno, si es tan buena y tan eficiente y es una fuente de energía, quiero tener más azúcar. No, el problema es que cuando tienes mucho azúcar se convierte en un problema. Vamos a hablar entonces de las tres razones por las cuales se eleva ese azúcar en sangre y te adelanto que la última, son tres factores y vamos a hablar, y la última es la más importante, así que bueno, quédate hasta el final porque así vas a entender por qué se eleva tu azúcar en sangre y algunas cosas que puedes hacer para cambiar esto. Ese tercer factor es el más importante, el que más eficientemente se puede cambiar. Número uno, tu azúcar en sangre se puede estar elevando por algo que todos hemos escuchado en algún momento, el estrés. Esta palabra que dice todo y a la vez no dice nada, porque estrés puede ser cualquier cosa. Cuando tu cuerpo está en estrés constantemente, y estrés puede ser estrés psicológico o también estrés biológico, que ahorita voy a dar algunos ejemplos, se aumentan diferentes sustancias, diferentes hormonas que se le conocen como las hormonas del estrés. Se aumenta el cortisol, se aumenta la adrenalina. Estas son las llamadas hormonas del estrés. ¿Y qué pasa cuando estas hormonas se elevan? Se eleva también el nivel que hay de azúcar en sangre. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, cuando se elevan estas hormonas, tu cuerpo sensa que hay un peligro. Es decir, hay un factor que está generando un estrés, por ejemplo, algo que te hace huir. No sé, hay un incendio y tu cuerpo aumenta estas hormonas porque sabe que hay un peligro y tienes que huir y como consecuencia del aumento de estas hormonas aumenta también el flujo de azúcar en la sangre. ¿Por qué? Porque necesitas energía rápida. Y como comencé explicando, el azúcar es una fuente de energía muy rápida. Entonces, esto que yo estoy explicando ahorita es realmente algo bueno. Es decir, si ocurre de manera puntual, excelente que ante un evento que genera estrés en tu cuerpo se prepare, por ejemplo, para huir. Eso sería una situación normal. Y cuando digo puntual, quiere decir que se presenta una situación, aumentan estas hormonas, se aumenta el azúcar, pero cuando se pone fin a esa situación, las hormonas vuelven a donde tienen que estar, es decir, baja el cortisol, baja la adrenalina y por ende también baja el azúcar que en teoría se tuvo que haber elevado de manera transitoria, de manera puntual. Cuando es crónico es cuando viene siendo un problema para el cuerpo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo sensa constantemente que estás en una situación de estrés, en una situación de peligro, y esto eleva de manera crónica tu azúcar en sangre. Y esto es algo negativo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está aumentando una serie de hormonas que están generando estrés en tu cuerpo. Entonces, al aumentar el cortisol, al aumentar la adrenalina, también se aumenta la insulina. ¿Por qué? Porque estás aumentando también los niveles de azúcar. A pesar de que tú en ese momento no estés comiendo,
Porque fíjense que acá no entra en juego la alimentación, o por lo menos no es el factor principal, sino que es una respuesta normal que tiene el ser humano en su proceso de adaptación al medio, al entorno en donde él vive. ¿Por qué podemos presentar estas situaciones de estrés? Bueno, como les estaba diciendo, puede ser estrés psicológico, puede ser estrés, por ejemplo, porque tienes una infección. Entonces, tu cuerpo está batallando contra un evento que es un evento que, una invasión al cuerpo, porque una infección es, por ejemplo, una bacteria, y tu cuerpo se pone en esa situación de estrés. Otro ejemplo es el que les puse, por ejemplo, el de que estás en un incendio y tienes que salir corriendo. Son ejemplos de situaciones que pondrían a tu cuerpo en estrés. Hay factores como el del incendio, que bueno, fácilmente los podemos evitar, pero hay otros que realmente son muy difíciles de controlar. Por eso les decía que el tercer factor del que les voy a hablar, lo vamos a dejar para el final, es el que más eficientemente se puede cambiar. El estrés al que estamos sometidos, no sé, es estrés psicológico porque tengo demasiada carga de trabajo, es difícil de controlar. Igual que el segundo factor, que es la inflamación. Entonces, todo lo que ponga tu cuerpo en un estado de inflamación crónica eleva de manera crónica, de manera anormal, tu azúcar en la sangre. Entonces, tu azúcar se puede estar elevando de manera crónica porque estés inflamado. Vamos a hablar de algunos de estos factores que aumentan la inflamación. Por ejemplo, uno que no es difícil, sino que es raro enlazar dos situaciones como el aumento del azúcar en la sangre y el intestino. Hay una situación que es el intestino permeable, que genera inflamación, genera un estado de inflamación crónico en tu cuerpo que hace que hayan mayor nivel de azúcar del que debería en tu sangre. Esto es algo negativo, es algo que no quieres. Entonces, ¿por qué una persona tiene el intestino permeable? Bueno, por comer alimentos que afecten la integridad de esa pared intestinal, de esa mucosa intestinal, se permea y aumenta la inflamación corporal. Esa inflamación corporal no es normal, es patológica y también puede ser uno de los factores que está haciendo que tu azúcar suba. Hay otros ejemplos de por qué puedes estar inflamado y es, por ejemplo, el consumo de aceites vegetales, bueno, aceites realmente de semilla, como el aceite de maíz, el aceite de canola, porque tienen una consecuencia importantísima negativa en tu cuerpo, que es que se genera un desbalance entre el omega 3 y el omega 6. Y aparte, son en sí mismos proinflamatorios. Por eso es que todos los factores que hacen que tu cuerpo se inflame y que estés inflamado constantemente. ¿Y cómo puedes saber que estás inflamado? Bueno, tienes una barriga que es dura, eso es inflamación, o retienes líquidos con facilidad, eso también es inflamación. Puede estar elevándote de manera crónica el azúcar en sangre. Estos dos primeros factores, el estrés y la inflamación, son muy difíciles de controlar. Puedes hacer algunas cosas, por ejemplo, puedes controlar todos estos elementos que se llaman disruptores hormonales para evitar alteración en tus hormonas como el cortisol y la adrenalina, pero son difíciles de controlar. Pero el tercero del que les vamos a hablar ahorita depende básicamente de la alimentación y realmente se puede controlar de una manera muy eficiente. Y este tercer factor es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es esa condición donde por un exceso de azúcares, ya sea carbohidratos, ya sean jugos de fruta, frutas dulces, que provienen de la alimentación, obligan a tu páncreas a producir, a secretar más insulina para controlar ese exceso de azúcares. Eso genera que cada vez más tu páncreas necesite producir más, o sea, mayores niveles de insulina y generan un estado de hiperinsulinemia. Es decir, hay demasiada insulina, las células empiezan a resistirse a su efecto, se empiezan a hacerlas sordas ante el efecto de la insulina y llega un punto donde ya ese efecto que tiene de manera normal la insulina de bajar los niveles de glucosa porque le permiten a la célula utilizar ese azúcar como fuente de energía, en ese momento se te sube el azúcar en sangre. Cuando ese metabolismo normal de que si se sube el azúcar, viene la insulina, se baja ese azúcar porque lo estás utilizando, deja de funcionar. ¿Qué pasa, Oscar, con este último factor? Que es es muy fácil, entre comillas, de controlar porque es consecuencia de la alimentación. Sin embargo, la parte difícil es que no hay pastillas para esto. Es decir, no existe ningún medicamento que logre controlar la resistencia a la insulina. Hay muchos medicamentos para bajar el azúcar en sangre. De hecho, hay medicamentos, hay inyecciones, hay cirugías incluso para bajar el azúcar en sangre, pero no hay ninguna droga que logre bajar la insulina, que es la causa de esa resistencia a la insulina
que es esa raíz que te lleva en algún punto, no va a ser a los 2 años, no va a ser a los 5, van a pasar décadas en que tu cuerpo está en ese estado de hiperinsulinemia para que llegue un punto donde ya no es suficiente esa cantidad de insulina para vencer la resistencia y se eleva el azúcar en sangre. Como les dije, este último factor es el que más fácilmente se puede corregir si tú haces los cambios correctos dentro de tu alimentación. Yo creo, Oscar, que acá podemos hablar un poquito, o sea, ya expuse un poco cuál es el problema, o sea, por qué tu azúcar se está elevando? Bueno, porque o hay un estrés crónico o una inflamación crónica o eres resistente a la insulina. Las dos primeras son difíciles, incluyen, hay que tener paciencia porque si tú haces unos cambios, por ejemplo, evitando disruptores hormonales como el plástico, el típico que ya es bastante conocido, van a pasar muchos años antes de que tú puedas ver un efecto directo en tu salud y específicamente ahorita hablando del azúcar. Pero si tú cambias tu alimentación, ¿qué pasa? Totalmente. Y por eso siempre hablamos de este tercer factor como la palanca más importante que nosotros podemos mover para mejorar nuestra salud. Porque lamentablemente, Leire, es lo que peor hacemos como sociedad, alimentarnos. Lo hacemos tan mal realmente porque tenemos tan mala información de dónde hacer lo que hacemos en cuanto a la comida, que es lo que terminamos haciendo peor, cometiendo los peores errores, haciendo cosas como sustituyendo las grasas de toda la vida por grasas de mentira que salen de una máquina, sustituyendo, por ejemplo, proteínas animales que nos han dicho que son malas porque suben el colesterol por cereales. O sea, que hacemos todo tan mal que cuando tú cambias tu estilo de vida, empezando por la alimentación, empieza a ver unos resultados que realmente te parecen hasta increíbles muchas veces. Y yo quiero hacer un punto acá al aire antes de continuar y poder hablarles sobre qué se puede hacer exactamente con la comida para vencer esa resistencia a la insulina. Y quiero recapitular lo que tú dices porque estamos hablando de tres puntos o estamos hablando de tres factores en este episodio por los cuales se puede elevar el azúcar en sangre. El primero de ellos es porque hay una situación de estrés puntual. El segundo es porque hay una situación de inflamación que puede pasar, es normal que estemos inflamados en algún momento de nuestra vida y eso va a traer como consecuencia que se eleve el azúcar en sangre. Y hay un tercer factor que es la resistencia a la insulina. Ahora, nosotros no estamos diciendo que el azúcar no se puede subir por la comida. Fíjense bien, nosotros no estamos demonizando los picos de glucosa por comer alimentos. Eso es algo normal. Toda la vida se nos ha elevado la glucosa al comer ciertos alimentos y ese no es el problema. El problema es que haya tanta azúcar en nuestra alimentación durante varias décadas que llega un momento donde ya no se pueden controlar esos niveles de azúcar. Ya el páncreas, que es el bombero que tiene que llegar a apagar ese fuego, no puede hacerlo por la cantidad absurda de azúcar que está circulando en la sangre. Entonces, no es malo que se suba el azúcar en sangre, es malo que se suba porque eres resistente a la insulina. El problema es la resistencia a la insulina. Por lo tanto, nosotros no estamos demonizando los carbohidratos, estamos señalando que una persona que no puede tolerar ni procesar los carbohidratos no debería comerlos porque esa subida de azúcar debida a que el páncreas no puede controlarla, es algo nocivo para la salud porque se convierte en algún punto del camino en enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, como la hipertensión o como el hígado graso. Y eso ocurre de manera silenciosa porque tristemente, como no hay una pastilla para bajar la insulina, lo que está diciendo Leire, a nivel clínico convencional no se están midiendo los niveles de insulina porque ¿qué más da? Si la tienes alta, igual no te puedo mandar una pastilla, entonces ¿para qué te los vamos a medir? Y esa subida de insulina progresivamente con el tiempo se convierte en esa resistencia a la insulina, que es el peor desastre que existe hoy en día en nuestra sociedad, porque hacemos muchísimas cosas bien, pero en eso fallamos de una manera grosera. O sea, que estamos plagados de enfermedades crónicas porque somos resistentes a la insulina. Tenemos que entender eso y el día que lo entendamos, vamos a saber que esas enfermedades no son incurables porque si revertimos la resistencia a la insulina, la enfermedad desaparece. Ahora, si te enfocas en la enfermedad,
si te enfocas en que baje tu glucosa, no, es que yo como sea voy a bajar mi glucosa, Leire. Es que yo como sea voy a bajar mi presión. Es que yo como sea voy a bajar mi colesterol, por decir otro ejemplo. Bueno, vas a estar toda la vida peleando con tu azúcar, con tu presión y con tu colesterol, porque estás tapando el síntoma, no estás atacando la causa, que es esa resistencia a la insulina de la que les estamos hablando en este episodio. O sea, Entonces, Oscar, que tú estás diciendo, mira, porque me parece interesante y creo que poco hablamos de esto, que las personas que no son resistentes a la insulina son personas que podrían comer carbohidratos. sí, señora, Ok, eso es súper importante porque muchas veces dicen, no, es que el ser humano no tiene que comer carbohidratos. ¿Puede sobrevivir sin falso. carbohidratos? Sí, sí, exacto, falso. El ser humano puede sobrevivir sin carbohidratos, claro que puede. ¿Por qué? Porque el hígado tiene la capacidad, mediante la gluconeogénesis, de formar glucosa a partir, por ejemplo, de aminoácidos. Tu hígado sabe hacer azúcar. Entonces, si tú comes toda tu vida sin carbohidratos, sin azúcares, tú vas a sobrevivir. Ahora, una persona que es sensible a la insulina, que es lo opuesto a la resistencia a la insulina, perfectamente podría incluir carbohidratos en su alimentación y tampoco, que me pareció interesantísimo lo que dijiste, tampoco estamos demonizando las subidas de azúcar, porque es muy normal, por ejemplo, Oscar, no sé si a ti te ha pasado, fuiste al gimnasio, vuelves, comes, dentro de tu comida hay un pedazo de fruta, algo, no sé, qué fruta te gusta, de repente una manzana, te mides el azúcar, ¿qué va a pasar? Va a subir el azúcar. Comiste una manzana, subió el azúcar, eso está muy bien. Ahora, primero que nada, ese azúcar tiene que bajar, porque entonces cuando empezamos a ver que ese azúcar se mantiene elevada después de comerte una manzana durante 4 o 5 horas, ahí hay un problema. Pero si tu azúcar tiene una trayectoria normal, una subida, después una bajada, y que eso no implica tener síntomas que te dé sueño, ni que te sientas pesado, que te sientas como con una nubla mental, eres sensible a la insulina y puedes comerlos. Ahora el problema es el siguiente, 8 de cada 10 adultos en Estados Unidos son resistentes a la insulina. Por eso nos dedicamos a hablar de este tema. La gran mayoría, solamente el 12%, o sea, la gran mayoría son resistentes a la insulina, solamente el 12%, es una proporción muy, muy pequeña, tienen sensibilidad a la insulina. Es decir, que el 88% de la población, me estoy refiriendo a Estados Unidos, que son los últimos datos que fueron publicados en el 2019, solamente el 12% de esa población puede comer carbohidratos. O sea que el 88% no debería estar comiendo carbohidratos porque son resistentes a la insulina y si no atacan ese problema, van a seguir teniendo problemas de sobrepeso, de obesidad, de diabetes tipo 2 y cualquier cantidad de síntomas, como por ejemplo que le salgan verrugas en el cuello, que cada vez, yo no sé, Oscar, si tú te has fijado, pero a veces uno va por la calle y hay personas que tienen el cuello lleno de verrugas y eso no son verrugas porque genéticamente tienes verrugas, son verrugas y son manchas oscuras porque son personas resistentes a la insulina. Incluso muchas veces, a mí me pasa, muchas veces lo veo en personas delgadas, que es otro gran problema, que tenemos como el pensamiento de que no, una persona delgada, o sea, una persona que realmente no se ve como gorda ni obesa, es una persona sana. Y no es así, porque no es algo del físico. Nosotros acá poco hablamos de físico, poco hablamos de índice de masa corporal. Es importante, claro que sí, pero no hablamos de eso. Hablamos de lo que pasa a nivel hormonal y de salud. Una persona, así sea flaca, que no tiene energía durante el día, que tiene síntomas gastrointestinales, no es una persona que tiene salud ni hormonal, ni gastrointestinal, y mucho menos va a ser sensible a la insulina. Es bien interesante el tema de las proporciones, porque por eso hablamos tanto de la resistencia a la insulina. O sea, 8 de cada 10 adultos en Estados Unidos son resistentes a la insulina. O sea, probablemente los que nos están escuchando, la gran mayoría tienen este problema. Totalmente, Leire. Gracias por completar eso. Y podemos hablar entonces, si te parece, de algunas acciones que podemos hacer hoy mismo en casa para evitar, no evitar, porque no queremos evitar. Aquí nosotros no queremos controlar enfermedades. Nosotros no somos ese tipo de personas. No, vamos a controlar esto, porque esas enfermedades te terminan controlando a ti la mayoría de las veces, si te pones a pensar. Nosotros estamos hablando de eliminar, porque si tú alguna vez fuiste saludable, la lógica me dice, y también nuestra experiencia en Sin Pastillas, porque lo hacemos todos los días, nos dice que tú vas a volver a ser saludable. Ahora, eso es un trabajo que tú debes hacer. Esto no es tomarte una infusión ni comerte un diente de ajo en las mañanas. Entonces, te vamos a dar acciones claras que puedes empezar a tomar hoy para eliminar esa resistencia a la insulina. Que te repito,
Nadie está hablando mal de la resistencia a la insulina, la mencionan como algo así, resistencia a la insulina, y el problema de repente no es ella, el problema es en lo que se va a convertir esa resistencia a la insulina. Entonces, vamos a hablar, Leire, de acciones clave. La primera la voy a decir yo, y tú puedes decir otra también. Yo voy a Espero decir, que no me quites la que tengo en mente. ok, yo voy a decir la más importante. Yo Mm, creo que es la más importante, Leire, la que ajá, hace la mayor diferencia. Y es no cocinar con aceites de me lo semillas. quitaste. Ok. Evitar, bueno, yo te lo voy a dejar a ti, yo voy a decir otra, pues te voy a dejar esa a ti para que No, tú no, la no, expliques. no, dale, dale que yo la ¿No? completo, Ok, dale. listo. No cocinar, sacar de tu vida todos los aceites de semilla. Esos aceites de semilla están dañando tu corazón, están dañando la membrana de tus células, están dañando la facilidad natural que tiene tu cuerpo de producir energía, porque está afectando el proceso metabólico en la mitocondria de tus células, que es el núcleo de tus células. Los estás dañando por completo cuando comes aceite de semilla. Y ese es uno de los principales problemas que tenemos como sociedad al aire cuando pasamos a contar calorías y a prestarle atención a las calorías. Yo me como un producto que sea bajo en calorías, pero resulta que en la etiqueta de ingredientes tiene aceites vegetales. Entonces, no me sirve cambiar grasas de origen animal por grasas de origen vegetal. No me sirve comer aceites de mentira, me sirve como ser humano que soy comer grasas de verdad, que son las grasas que han estado disponibles toda la vida y son las grasas que están dentro de mis amigos queridos, los animales. Sencillo, la mantequilla, la grasa de la carne, la grasa del pollo, la grasa del pescado, todo lo que venga de los animales que esté relacionado con ácidos grasos, porque esos ácidos grasos que están en los animales no solamente son grasa, no solamente son 9 calorías por gramo. No, 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 no. Eso no nos interesa en esta conversación. Acá nos interesa que la grasa que está ahí dentro es grasa que tiene nutrientes. Tus órganos, tu cuerpo en general, necesita nutrientes para funcionar. Y los nutrientes que hay, para que tengas una idea, las grasas de origen animal no tienen nada que ver con los nutrientes que hay en grasas de otras fuentes, como las grasas vegetales del aceite de oliva, del aceite de aguacate, del aceite de coco. No, eso no compite, eso es, estás comiéndote un Chevrolet en vez de comerte un Ferrari. Entonces, la recomendación ¿cuál es? Deja de comer grasas de mentira, grasas que no son para los seres humanos, y empieza a comer las grasas de los seres humanos, las que nos trajeron hasta acá, que son las grasas que salen de mis amigos los animales. Punto dos, Leire. No, ya va, antes del punto 2, quiero decir algo con respecto a eso. Empezaste diciendo que había que eliminar las grasas vegetales, o sea, el aceite de maíz, el de canola, todos estos aceites que son, que vienen de una semilla realmente. Ok, si nos basamos en eso, tú puedes tomar, o sea, puedes hacer eso y intentar cocinar, por ejemplo, todo al vapor o sin grasa, porque bueno, es válido. Hace y seguramente lo has hecho y no has llegado a ninguna, no has logrado nada en tu salud, pero bueno, lo podrías hacer. Pero eso que Oscar dijo de los nutrientes es clave. O sea, no es que tú vas a buscar un sustituto para el aceite de maíz o el aceite de canola, o lo vas a, no, voy a hacer todo en el air fryer para no necesitar grasa. Es que tú vas a buscar las grasas, como bien dijo Oscar, que vienen de los animales por sus nutrientes. No porque ahora, bueno, esto tiene menos calorías, no, son los nutrientes que hay ahí. Y esto es difícil, o sea, este punto a mí me parece uno de los más difíciles porque llevamos años, décadas, que vamos al supermercado y entonces te dicen que el aceite de maíz y el de canola son saludables para tu corazón, entonces dejar de comprar estas cosas y comprar, por ejemplo, manteca de cerdo o mantequilla es difícil, o sea, es difícil entender, asimilarlo y empezar a hacerlo, porque entonces hay todo un toda una presión social de, wow, te volviste loco, estás comiendo ahorita grasas, las grasas que te van a llenar las arterias de grasa y te va a dar un infarto. Pero bueno, esa es la primera recomendación, el primer paso que puedes dar hoy. El segundo, para mí, de los más importantes junto con este, es eliminar las harinas. Pensamos que las harinas son inocuas, o sea, no, es que yo me comí una arepita en la mañana, una arepita chiquita, una arepita, un pancito, pero solamente una tostadita. Son harinas, elimina las harinas. Entonces, yo te diría, elimina los aceites de semillas. Número 2, elimina las harinas. Así te cuesta, sí. Yo también y Oscar también crecimos comiendo arepa todas las mañanas. Y si no eran arepas, eran panquecas. Es difícil, pero eso es azúcar para tu cuerpo. Así sea salado, así sea una arepa con queso, con lo que sea que te la comas, es azúcar para tu cuerpo. Va a empeorar tu problema y
no te va a dejar salir de esa diabetes, prediabetes o enfermedad que estés sufriendo hoy. Y número 3, Oscar. Y número 3, yo después voy a dar algunas cosas positivas para no decir solo las negativas, pero voy a decir la número 3, que es igual de importante que esas dos, porque es deja de comer todo el día. Deja de comer todo el día. Ayer estaba grabando un video sobre esto, Lady, y yo me preguntaba si nosotros somos humanos o pajaritos, porque realmente andamos todo el día comiendo como pajaritos. Es algo impresionante. Se te atraviesa algo y lo agarras, te ofrece algo tu amigo en la oficina y te lo comes, vas por la vida y agarras algo de ahí, vas a echar gasolina y te compras algo de comer en la gasolinera, porque tenemos tanta comida disponible que ¿para qué vamos a esperar a tener hambre? Entonces estamos comiendo con ganas de comer, no comemos con hambre, Leire. Perdimos la señal de hambre. No sabemos comunicarnos o entendernos con nuestro cuerpo. Entonces, hemos perdido esa señal de hambre de verdad y lo que hacemos es comer por placer. Y cuando comemos por placer, nuestro cuerpo no necesita la comida. Tú te la estás comiendo porque tú quieres, tú lo eliges, pero no porque tengas una necesidad fisiológica de alimentarte. Y Oscar, hay algo importante, comer no es sentarte y comer un plato, comer también, o sea, aquí hablando de comer nos referimos a a esas 3 almendritas que te comiste, a ese pedacito de chocolate que te picaste, a ese, no sé, dame otro ejemplo, cualquier cosita, o sea, cuando decimos comer es picar, Sí, el cualquier cafecito con cosita, leche, por ejemplo, el una cafecito con galletita, leche, todo todo eso es eso es comer. comer. Entonces, si eso es comer, que lo es, porque le estás pidiendo a tu cuerpo que deje de hacer otras funciones para enfocarse en la digestión, si eso cuenta como comer, estás comiendo todo el día, porque la persona promedio, Leire, come 9 veces al día. Tú esto lo has dicho en episodios anteriores. Entonces, estamos todo el día comiendo como pajaritos. Un pajarito que hace, vuela de un lado para otro, come, hace sus necesidades ahí mismo y sigue al otro lado, vuelve a comer y vuelve a volar. Estamos haciendo eso como sociedad. ¿Por qué? Porque hay comida que sabe muy bien, que está disponible las 24 horas del día y que nos está enfermando, que es lo más importante, nos está enfermando. Entonces, deja de comer aceites vegetales, deja de comer harina y en harina entra cualquier harina que te puedas imaginar. Harina de linaza, harina de almendra, harina de coco. A una persona resistente a la insulina, eso la está enfermando silenciosamente. Y tercero, deja de comer todo el día. Ahora, Leire, ¿qué es lo más fácil? Si tuviéramos que decirle a todas las personas que nos están escuchando ahora, ajá, Oscar, ajá, Leire, entonces si no puedo comer todas esas cosas, ¿qué como? ¿Qué es lo que tengo que comer, Leire? A ver si tú nos lo respondes. Cualquier cosa que venga de un animal, Listo. Y no estamos cualquier diciendo cosa. acá, y no estamos diciendo acá que te vuelvas carnívoro, aunque podría serlo, pero una persona resistente a la insulina es lo que necesita. Y te voy a decir por qué, Leire. No es por la razón que uno cree. No es porque, ay, es que la carne o los huevos no me suben el azúcar. No es por eso. No es por eso. Es porque una persona que es resistente a la insulina está crónicamente desnutrida. Esa persona necesita los nutrientes que hay en la menor cantidad de comida posible. Y si yo comparo 200 gramos de tomate con 200 gramos de carne roja, ahí ni siquiera hay una competencia entre qué tiene más nutrientes para tu cuerpo. Ni siquiera hay una conversación que pueda salir de ahí. Obviamente, el tomate no pinta nada cuando se trata de hablar de la carne roja y la densidad nutricional. Por lo tanto, tú, si eres resistente a la insulina, si tienes un problema de hipertensión, de diabetes, de prediabetes, de hígado graso, de triglicéridos, de obesidad, sobrepeso, ovario poliquístico, demencia, Parkinson, cáncer, todas estas enfermedades que salen de la resistencia a la insulina, porque aquí no estamos hablando de, es que me quiero ver mejor, no, 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 es que te estás enfermando y estás convirtiéndote en una persona que va a ser una carga para tu familia después. Si tú quieres salir de esa situación, tú tienes que enfocarte en que en tu plato de comida haya muchos animales, todos los que te gusten. Y si haces eso y eliminas las 3 cosas que te acabamos de decir, tú lo vas a lograr. Y acuérdate una cosa, nosotros aquí estamos hablando de la salud, no estamos hablando de la enfermedad. Acá nosotros no queremos que tú controles la diabetes, ni que controles la hipertensión, ni que te tomes un tratamiento para mantenerte ahí vivo pensando que estás mejorando. No, aquí estamos hablando de que tú tienes que matar esas enfermedades por la cabeza. No hay otra opción. Es la vida o la muerte. Cuando tú tienes prediabetes, cuando tú tienes diabetes, cuando tú tienes hipertensión, vas camino a un infarto miserable.
Y esa es la realidad. Y al que le gusta escucharla, quédese. Y al que no le gusta escucharla, este no es el canal que puede seguir. Porque en este canal no hay soluciones fáciles, ni hay soluciones que te mantienen hipnotizado pensando, "Ah, es que me estoy curando". Ni En hay este canal sustitutos. En este canal ni hay sustituto, muy importante. Por eso es que la arepa de maíz no se sustituye con una arepa de almendra. Eso no es algo de seres humanos. Nosotros somos los seres más inteligentes de la naturaleza. No podemos estar haciendo esas burradas, pensando que realmente estamos mejorando haciendo eso. Entonces, este es el canal para curarte, porque estas enfermedades son curables, no son incurables. Y lo vemos todos los días, Leire y yo tenemos la dicha de que nuestro trabajo sea día a día ver a cientos de personas que se curan de estas cosas porque toman la decisión de hacerlo. Tú puedes tomar dos decisiones. Siempre vas a tener dos decisiones para todo en la vida. Puedes hacer las cosas bien o lo puedes hacer peor. Así de simple. Si tú quieres hacer las cosas peor, síguete tomando la pastilla y sigue comiéndote el sustituto que tú crees que te está curando, que realmente no te está curando y que igual está permitiendo que tu enfermedad progrese. Pero si tú quieres matar esa enfermedad y hacer las cosas bien, tú tienes que decidir entre la vida o la muerte. Así de simple. Aquí no hay tintas medias. O tú eres diabético y vas a una neuropatía, o no eres diabético y no vas a una neuropatía. No hay tintes medios. Porque la diabetes va a decidir cuándo tienes la neuropatía. No lo decides tú, lo decide ella. Así de controlada te tiene esa enfermedad. Entonces, Leire, bueno, siempre me pongo a hablar al final, pero no sé si quieres resumir un poquito lo que Sí. hablamos hoy para ya cerrar el episodio. Voy a hacer, sí, un resumen. Básicamente hablamos de tres cosas, tres factores que hacen que se eleve tu azúcar en sangre. Número uno, el estrés. Dos, inflamación. Estas dos primeras son muy difíciles de controlar. Y la tercera, la más importante porque es la que podemos cambiar con lo que hacemos todos los días en la casa. No tienes que hacer nada extraordinario y es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina se cura y se revierte con tus hábitos de alimentación, básicamente. Por eso les dejamos al final tres recomendaciones. Número uno, eliminar todos los aceites de semilla, aceite de maíz, de canola, todos los aceites que vienen de algún vegetal. Número dos, eliminar las harinas. Y número tres, dejar de comer todo el día. Haciendo estas tres cosas, inténtalo. Vas a ver cómo, y olvidándote los sustitutos, olvidándote las meriendas. No, es que entonces, ok, no me voy a comer una galleta de merienda, ¿con qué lo sustituyo? Olvídate de las meriendas, come menos. Tú no necesitas comer 8 o 9 veces al día, no necesitas estar picando. Si tú empiezas haciendo estas tres cosas que dijimos hoy, vas a ver cambios en tu salud. Hazlo, esfuérzate, no es fácil, es difícil porque es cambiar todo lo que vienes haciendo durante décadas, pero va a valer la pena. Y voy a responder dos cositas que están preguntando. Número uno, ¿cómo sé si soy resistente a la insulina? Y les digo que pueden entrar a nuestra página web, sinpastillas.com. Ahí van a encontrar un test que es totalmente gratuito. Al final de tomar el test, también les vamos a enviar un material que está bien, bien interesante. Así que háganlo, que tienen dos beneficios: saber si son resistentes a la insulina y van a obtener un material bien bueno. Y la otra pregunta que están haciendo es, ok, ¿cómo nos pueden ayudar? Aquí damos información todos los días, todas las semanas intentamos hacer un episodio del podcast, pero si ustedes necesitan una guía, necesitan una ayuda personalizada, les recuerdo que en esa misma página que les mandé a hacer el test de resistencia a la insulina, pueden ver el programa Sin Pastillas. Son 4 semanas donde ayudamos, como dijo Oscar, cientos de personas, miles, ya son casi 3.000 personas que han pasado por el programa. Ayudamos a vivir sin pastillas. No significa que vas a entrar y vas a dejar de tomar pastillas, significa que cambiamos, hacemos un cambio profundo en tu estilo de vida que al final suponga una mejoría importante en tu calidad de vida, que es para nosotros lo más importante. Mira, ahí está Jesús Tola saludando, Leire. Jesús es una persona de Ecuador, él hizo el programa con nosotros el año pasado. Jesús tenía 25 años siendo diabético tipo 2, se inyectaba insulina, tomaba altas cantidades de metformina. Y si ustedes ven a Jesús hoy, no se lo podrían creer. De hecho, su médico lo ve y no se lo puede creer. Así que recuerden, tú puedes elegir entre la salud o entre la enfermedad. Tienes dos opciones. ¿Cuál vas a hacer?